Bueno, el tema que vamos a presentar ahora es el de los conversores analógico digital. Bueno, al presentar el tema este de los multímetros digitales, dijimos que las principales características de un instrumento, de un multímetro, vienen dadas por el tipo de conversor AD que se utilice. Me refiero a las características ligadas a exactitud, resolución, alcance y demás. El conversor analógico digital forma parte muy importante de una múltiple cantidad o tipo de instrumentos de medición. Los vamos a encontrar en multímetros, voltímetros, osciloscopios digitales, en fin. Eh, por eso es conveniente que nos acerquemos un poco al tema, aunque este tema específico, el tema de los conversores AD, se estudia en profundidad en los cursos de circuitos digitales, de técnicas digitales. Es al menos necesario que, como repito, veamos, aunque sea una visión un tanto superficial del tema, para poder comprender aspectos que tienen que ver con el funcionamiento y la utilización de instrumentos que emplean conversores AD. Bueno, los distintos tipos de conversores AD que existen pueden clasificarse teniendo en cuenta la resolución y la velocidad. Estos son aspectos importantes desde el punto de vista de las mediciones. Se pueden clasificar básicamente en tres familias. Por un lado tenemos los conversores de tipo flash, también conocidos como conversores de video, que son de muy elevada velocidad, prácticamente de tiempo real, aunque a veces son de muy baja resolución, típicamente 8 bits. En el otro extremo tenemos los conversores de integración, que son de elevada resolución, pero por el contrario exhiben una velocidad relativamente baja. Los conversores de tipo flash son los que se usan principalmente en los osciloscopios digitales. Por eso ahí lo que se busca es una elevada velocidad. Por el contrario, los conversores de integración, de los cuales un tipo de conversor de integración que vamos a examinar un poquito más adelante, que son los conversores de doble rampa, doble pendiente. Este tipo de conversor son los que se usan habitualmente en los multímetros o voltímetros electrónicos. Eh, Respecto a la velocidad, por ejemplo, este tipo de conversores, el tiempo total de conversión puede estar en orden de los 100 a 200 milisegundos. A eso me refiero cuando digo velocidad baja. Eh, Realmente no es necesario más para una aplicación de este tipo, pero sí se busca, en el caso de los voltímetros o multímetros, una resolución más elevada, muy elevada, y bueno, los conversores de integración son capaces de proporcionarla. En medio tenemos los conversores de no integración, de los cuales uno de los más populares es el de aproximaciones sucesivas, que se encuentran principalmente en dispositivos, circuitos, no exactamente en instrumentos de medida, sino por ejemplo en placas de adquisición de datos y ese tipo de cosas. Bueno, allí se pueden encontrar con este tipo de conversores y son, digamos, están en un término medio, son tanto en lo que se refiere a su resolución como a su velocidad, son medias. Bien, entonces, los conversores tipo flash son habitualmente los que se usan en osciloscopios. Los conversores de integración son los que se emplean en multímetros y voltímetros digitales. Y los conversores de no integración se usan en otras aplicaciones, como ya lo dije, por ejemplo, en sistemas o placas de adquisición de datos. Algunos conversores AD necesitan internamente o requieren internamente el empleo de un conversor de A, es decir, un tipo de circuito que hace el proceso inverso. Pasa de una información digital a una información analógica. Vamos a revisar brevemente el funcionamiento de un dispositivo de este tipo. Por ejemplo,
Esto que mostramos acá podría ser un conversor DA de 4 bits, o sea, la entrada es de 4 bits, con una resolución de 1 milivolt y un alcance entre 0 y 15 volt. ¿Sí? El funcionamiento de esto es muy simple. Esto es un sumador lineal, el cual está conectado a un conjunto de llaves analógicas que se accionen mediante el código digital de entrada. Un 1 implica la llave cerrada, un 0 abierta. Y bueno, a partir de un valor de tensión de referencia dividido en determinada cantidad de pasos, se consigue una tensión analógica de salida que depende del código digital de entrada. Por ejemplo, con esta llave cerrada, es decir, lo que sería un 1 ¿eh? binario, la tensión de salida es un volt. ¿eh? En esta situación, con estas dos llaves cerradas, esto sería el 3 y obviamente la tensión de salida es 3 volt. Y así para cualquier valor de dato digital de entrada, tendremos el correspondiente valor analógico de salida. Qué sé yo, por ejemplo, acá, esto es 9 voltios. Entonces son conversores digitales analógicos. Simplemente convierten un dato digital de entrada en una señal analógica de salida. Bueno, vamos a comenzar nuestra exposición explicando el funcionamiento de los conversores de tipo flash. Un conversor de tipo flash en esencia consiste en un divisor lineal que divide una tensión de referencia en tantos pasos como resolución se requiere y una cadena de comparadores analógicos que se conectan simultáneamente todos a la tensión de entrada y cada uno de ellos a los puntos de comparación respectivos. ¿Sí? Supongamos un conversor de 3 bits, rango de 0 a 8 volt, resolución 1 volt. Este sería, digamos, el esquema. ¿Ves? Tenemos una referencia de 8 volt dividida en saltos de 1 volt. La resolución será 1 volt. Supongamos que le aplicamos un valor de tensión de entrada de 3,2 volt. 3,2 volt es más que 1, por lo tanto la salida de este comparador es alto o 1, es más que 2, acá también tenemos un 1, y es más que 3, acá tenemos un 1. Ya de acá para arriba, la salida de los comparadores será 0. Bien, esta serie de ceros y unos a la salida de los comparadores representan la tensión de entrada con resolución de 1 volt. Se hace necesario utilizar una lógica combinacional para poder pasar esta cadena de datos a un código apropiado de salida. En este caso, esto tendríamos acá la salida. ¿Sí? Es una lógica combinacional, no se requiere el empleo de clock. Por lo tanto, se puede asumir que la tensión analógica de entrada es instantáneamente convertida en un código digital de salida. Por eso decíamos que son rápidos, teóricamente son de tiempo real. En realidad la única demora o único tiempo, digamos, de demora que podría haber estaría dado por los tiempos de tránsito de los componentes empleados, principalmente de los comparadores y de la lógica combinacional que se utilice. Entonces, este conversor que usa 8 comparadores permite obtener un código de salida de 3 bits. Para obtener un código de salida de 4 bits se requieren 16 comparadores. Para uno de 5 bits se requerirían 32 comparadores y así sucesivamente. Un conversor que proporcione un código de salida de 8 bits necesitará 256 comparadores. Esta es la principal limitación que presentan este tipo de conversores, la gran cantidad de comparadores lineales que se requieren. La limitación viene por el lado de la disipación de potencia, ya que al tratarse, digamos en el caso de los comparadores de dispositivos analógicos, la disipación de potencia es
digamos que considerable. Entonces resulta difícil integrar una gran cantidad de dispositivos analógicos eh, en una única pastilla. No ocurre lo mismo con los dispositivos digitales que pueden ser integrados en gran cantidad, pero en cuanto a los dispositivos analógicos está esta limitación, ¿sí? Entonces, eh, este es el problema, digamos, la limitación en cuanto a la cantidad de comparadores que se pueden integrar. Digamos que los aspectos, digamos, específicos de exactitud, resolución y demás son bastante claros. Es decir, la resolución obviamente depende de la cantidad de pasos, de la cantidad de comparadores. Como se trata de un dispositivo que básicamente compara la tensión de entrada con una referencia, la exactitud de la comparación va a depender básicamente de la exactitud de la referencia y de la linealidad del divisor resistivo utilizado. Bien, entonces, el número de comparadores necesarios se duplica por cada bit de incremento de resolución. ¿Eh? Forma, digamos, de sobrepasar este problema, una forma de resolverlo que se ha adoptado, que es utilizar una técnica de conversión en dos pasos. Es lo que se denominan conversores flash en dos pasos o half flash. Esto es un esquema que muestra cómo es un conversor de este tipo. Básicamente consiste en utilizar dos conversores, ¿sí?, de flash de menor resolución a la resolución total y un conversor de A de igual resolución a la de uno de los conversores flash usados. Hay una circuitería de entrada que tiene que, de alguna manera, multiplicar, dividir, restar y sumar valores analógicos. Esta circuitería de entrada en realidad se puede implementar básicamente con un único amplificador operacional, ¿sí?, y un conjunto de resistencias, ¿sí? Y bueno, este sería el esquema. Vamos a presentar un ejemplo de funcionamiento para comprender cómo es el funcionamiento. Un conversor cuya salida es de 8 bits, cuyo rango es de 0 a 255 mV y cuya resolución es de 1 mV. Vamos a suponer que le vamos a aplicar una entrada de 156 mV al instrumento, lo cual está dentro del rango. Y bueno, como la salida es de 8 bits, se requieren dos conversores flash de 4 bits cada uno y un conversor de A de 4 bits, ¿sí? Entonces, supongamos una entrada de 156 mV. 156 mV, en primer lugar, se dividen por 16. 156 dividido 16 es 9,75 mV. Cada uno de los conversores flash son de rango 0 a 16 mV, ¿sí?, y con resolución de 1 mV. Por lo tanto, 9,57 mV a la entrada de este conversor, como la resolución del conversor de este conversor es 1 mV, la salida será 9. 9. 9 en binario como entrada del conversor de A de 4 bits da una salida de 9 mV. ¿Sí? Esos 9 mV se multiplican por 16, ¿sí?, y se restan de la tensión de entrada. Entonces tenemos 156 mV menos 144, la diferencia es 12 mV. Y la diferencia, la resta, se digitaliza en el segundo conversor, en el flash, en el segundo conversor, ¿sí? 12 mV aplicado a este flash en decimal, perdón, en binario es 12, ¿sí?
Este código representa justamente el valor 156, ¿sí? Como podrán ustedes ver. Entonces, el funcionamiento de este conversor se basa básicamente en dividir en dos partes el valor de entrada. Una parte, la de más peso, convertirla en uno de los conversores, ¿sí? Con la resolución adecuada. Eh, la parte de menos peso se convierte en el segundo conversor, ¿sí? De esta manera, de esta manera, se reduce la cantidad de comparadores. Un conversor verdadero de tipo flash requeriría, como ya lo hemos dicho, 256 comparadores. En este caso tenemos dos conversores de 4 bits, ¿sí? Dos conversores de 4 bits. Cada uno de ellos, por ser de 4 bits, necesitará 16 comparadores, lo cual totaliza los comparadores analógicos necesarios a 32. Es una reducción significativa en cuanto a la cantidad de dispositivos lineales que se deben integrar. El precio que se paga es un aumento en cuanto al tiempo, porque hay todo un procesamiento, no un procesamiento, todo, digamos, sí, podríamos decir un procesamiento, que ligeramente incrementa el tiempo respecto de lo que sería un conversor verdadero de 8 bits. Pero digámoslo así, un conversor de este tipo es la opción más rápida, ¿eh? Para obtener un código de 8 bits de salida más rápida que se puede lograr, ¿eh? Salvo la que se lograría con un conversor real de 8 bits, ¿sí? Las características de exactitud, resolución y demás son análogas a la del conversor real, ¿sí? La exactitud obviamente va a depender de la exactitud de la referencia y de la linealidad de los divisores lineales que se encuentran dentro de cada uno de los dispositivos, de cada uno de los flash y del DA. Y bueno, es lo que se utiliza habitualmente en este tipo de técnica. Tenemos un ejemplo de un integrado que utiliza esta técnica, ¿eh? ¿Sí? Es el ADC 0820, como lo dice acá su hoja de datos. Es un conversor AD de 8 bits, que utiliza la técnica half flash. ¿eh? El tiempo de conversión es de 1,4 microsegundos, es sumamente rápido. Y digamos, el rango es de 0 a 5 volt. ¿eh? Y bueno, demás características. El diagrama funcional se muestra la salida de 8 bits, pero claro, como lo acabamos de expresar, está compuesto por dos conversores flash de 4 bits cada uno, más el conversor DA de 4 bits. Bueno, vamos a terminar por ahora en este punto y en un próximo video vamos a estudiar los conversores de tipo no integración y de integración.